Hay un tema que me preocupa muchísimo y de verdad estoy muy inquietado por esta realidad que lamentablemente nuestros políticos no están analizando, reflexionando, no ven lo que está ocurriendo en el país. Escuche bien este dato. Este dato es un poco inquietante porque el 2030, escuche bien, el año 2030, más del 50% de la población boliviana va a vivir en Santa Cruz. Reitero, el 2030, más del 50% de la población, de toda la población boliviana, va a vivir en Santa Cruz. O sea, Santa Cruz tendrá más de 5 millones de habitantes. El 2030, estamos hablando de aquí a 8 años. Ahora, este otro dato es importante. El 30% de la población, más del 50%, estará en Santa Cruz. El otro 30%, otro pedacito del 30%, va a vivir en Cochabamba, La Paz y El Alto. Y el otro 15% y un poquito más van a vivir en el resto del país. ¿Qué significan estos datos? Usted me dice, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿No? Tiene que ver porque la gente, las de las ciudades intermedias, de las pequeñas, están migrando hacia Santa Cruz y hacia el eje. Es decir, la mayor cantidad de población, más del 80% de la población, va a estar concentrada en Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba. Así, en ese orden. Entonces, los demás, digamos, del eje, las demás ciudades del eje, van a solamente albergar al 15% de la población boliviana. Ahora, ¿debería preocupar esto a las autoridades? Claro que sí, porque no estamos generando las condiciones para desarrollar estas ciudades intermedias. La gente se está yendo casi, digamos, literalmente, de manera gradual y podríamos decir, importante hacia Santa Cruz o hacia el eje. Porque allá sí hay oportunidades, allá sí hay condiciones, allá hay condiciones para poder emprender, para mejorar la calidad de vida, porque la gente lo que busca es calidad de vida y si no hay calidad de vida se va, pues, ¿no? Entonces, este dato es importante. Yacuiba no tiene futuro. Yacuiba no tiene un proyecto de sociedad. Yacuiba no tiene certidumbre. Certidumbre. Ayer un amigo me mostraba un estudio que es de otra parte, no es de acá de Yacuiba. Estábamos en una conferencia, una charla, y él hacía referencia a lo siguiente, que decía que después de la pandemia la preocupación, esto es un producto de un estudio que no tiene mucha diferencia, creo, con lo que pasa en Yacuiba y lo que pasa en el país. La gente sí está preocupada por la parte económica, pero sobre todo está preocupada por la certidumbre. O sea, por tener, se llama futuro predictivo, por tener la seguridad de que algo positivo, algo bueno le va a pasar en el futuro. Eso es la preocupación de la gente. La gente quiere tener certeza de que va a mejorar su calidad de vida. Eso se llama futuro predictivo. Entonces, la preocupación es el tema económico. Efectivamente, la salud, la economía le preocupa, aunque la salud ya ha pasado, porque parece que el COVID ya automáticamente va a ser historia, ¿no? Ya la humanidad ha superado el tema del COVID, aparentemente, parece así, porque Estados Unidos, un país que ya ha dicho, bueno, ya el COVID ya es historia. Y así sucesivamente, otros países van a ir también asumiendo otras medidas y bueno, entonces, sin embargo, es importante el que podamos analizar estos aspectos. Y yo le noto razón a este amigo cuando él afirma de que el problema de fondo subyacente no es el problema económico, sino es el problema psicológico de la gente. La gente quiere certidumbre. Y las personas, el problema es que si mejora su situación económica, hablando de Yacuiba, mejora la situación económica de la gente, no garantiza, o sea, temporalmente, como algunas acciones del gobierno, no garantiza de que esas personas se queden acá.
Porque si no hay certidumbre, no hay un futuro predictivo, no hay futuro en Yacuiba, esa gente se va a ir. Porque lo que buscan esas personas es certeza del futuro, que el futuro le asegure algún bienestar. Entonces, esta debe ser la preocupación de los políticos, del alcalde municipal, de los concejales, del ejecutivo regional. Ahora, plata hay. No es que somos pobres y que estamos en la miseria y que las cajas están vacías del gobierno municipal, del gobierno regional. No es cierto eso, no es cierto. Juntando los presupuestos del Ejecutivo Regional y del Gobierno Municipal, ¿sabe cuánto es? 430 millones de bolivianos. Dígame que eso es poca plata. 430 millones de bolivianos administra entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Regional. Solo para Yacuiba, ¿no? Porque acá hay tres, en el Gobierno Regional hay tres gobiernos separados. No es que hay un presupuesto de toda la región, no existe eso. Hay un presupuesto de Yacuiba, de Caraparí y de Villamonte separado. Ahora, juntando el de Yacuiba con el gobierno municipal, hacen 430 millones. Más, menos monedas por ahí, pero ese es el monto global. Dígame que es poca plata, ¿no? Es importante los recursos que maneja el Estado. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hay plata, si hay dinero para poder atender la demanda, ¿o para qué es esa plata? Esa plata es para atender las demandas de la gente. 430 millones habrá el 2023, según el presupuesto que acaban de aprobar las entidades del gobierno municipal y el gobierno regional. Solamente Yacuiba, para el 2023, para el próximo año. Hay plata, no es que no hay dinero, hay recursos económicos. Entonces, ¿por qué no se trabaja en esto? ¿Por qué no se construye? Ineficiencia, incapacidad, falta de proyecto de sociedad. Falta ni siquiera de un plan de gobierno. O sea, proyecto de sociedad es mucha cosa, pedir mucho. Lo que necesitamos es un plan urgente, un plan de gobierno. ¿Qué van a hacer en los 5 años? Un proyecto de sociedad traspasa los 5 años. Un proyecto de sociedad es de 20, 30, 40 años. Un plan de gobierno de 5 años no existe, no hay. Entonces, la gente, la sociedad, requiere certidumbre, certezas. Y no hay en este momento una entidad, una institución que le otorgue certeza, que le diga, vamos a estar mejor esta fecha, en este tiempo. ¿Por qué? Por estas acciones que vamos a hacer. Vamos a estar mucho mejor en este tiempo por estas acciones que vamos a desplegar. Nosotros pensamos hacer esto para encontrar estos resultados y va a mejorar. Ah, la gente tiene esperanza en eso. Dice, sí, efectivamente eso va a funcionar. Pero no hay eso. Es decir, el alcalde municipal, los concejales, el ejecutivo regional solamente se preocupan de recibir la plata, están preocupados porque llegue plata a la caja y gasten, listo, gasten lo que sea, gasten y punto. Esa no es la solución, así no se administra responsablemente una institución. Ese es el problema de fondo. Tenemos gastadores, porque yo divido a los ejecutivos en 3, los gastadores, los administradores y los estratégicos. Los gastadores son aquellos los que tenemos en este momento. Reciben la plata y gastan, lo que sea, no importa. Lo importante es gastar la mayor cantidad de plata, punto. Y cuando llegan al fin de año dicen, miren, he recibido 100, he gastado 95, soy buen alcalde, soy buen ejecutivo porque he gastado la plata. El administrador es aquel que busca optimizar los recursos, ¿no? Aquel que dice, bueno, no, mejoren esto, optimiza la plata. Y el estratégico es aquel que tiene un plan, que tiene un proyecto. Y dice, hacia allá vamos, estos recursos van a ser concentrados en esto, este porcentaje va a ser destinado a esto, esto en esto, y vamos a conseguir en el mediano y largo plazo estos resultados. Ese es el estratégico. Y Yacuiba requiere de un estratega, de una autoridad, de un ejecutivo estratégico, no de un aventurero, no de uno que venga a aprender, alguien que sepa qué hacer desde el primer momento. Eso necesita. Y sobre todo alguien que tenga un proyecto en la mano, que tenga la idea clara acerca de qué hacer para que cambie el futuro. Porque los cambios se producen ahora y la repercusión se realiza en el futuro. Entonces es así. Este es el problema. Hay una crisis de certidumbre. La gente se va a ir y va a seguir yéndose a Santa Cruz o al eje central porque acá no hay certidumbre. Aunque haya mucha plata, es decir, 430 millones de bolivianos en Yacuiba es importante recurso económico.
Es muy importante, es un dinero realmente importante. No tienen esos otros municipios. Entonces, compare usted con el departamento, los otros municipios, no tienen esa cantidad de plata que tiene Yacuiba. ¿Y por qué Yacuiba no prospera entonces? Y estamos hablando de un momento supuestamente de crisis. Más atrás hubo mucha plata más, mucho más de esa cantidad. Estamos hablando de este momento, que estamos supuestamente en un momento de crisis. Y estoy hablando de datos oficiales, juntando, insisto en esto, juntando el presupuesto para el próximo año, 2023, del gobierno municipal con el gobierno regional, hacen, de Yacuiba, solo Yacuiba, hacen 430 millones de bolivianos. Ningún municipio del departamento proporcionalmente tiene esa cantidad de recursos económicos que tiene Yacuiba. Entonces somos un municipio rico. ¿Y por qué somos pobres? ¿Por qué es pobre la sociedad? Entonces, si hay plata, porque es mal administrada. Como decía Peter Drucker. Peter Drucker decía, no hay países subdesarrollados, sino países mal administrados. Ese es el problema. El problema no es que consecuencia del subdesarrollo es la pobreza, es la falta de tecnología. No, está mal administrado. Yacuiba no es pobre. Yacuiba es rica. Chaco no es pobre, es rico. Pero ¿por qué la ciudadanía es pobre? ¿Por qué la gran mayoría está en la pobreza? Sencillamente porque está mal administrada. Ese es el problema. ¿De qué sirve que tengamos mucha plata si administramos mal? Entonces, acá hay un problema de fondo, señores, un problema de fondo. El problema está en la clase política. Usted vea, no hay un solo concejal que tenga una sola idea. Ahí está el problema. O sea, el alcalde no tiene la más peregrina idea de qué hacer ahí, a pesar de que tiene experiencia. ¿De qué sirve la experiencia que tuvo? Si no tiene idea de cómo hacer, cómo encarar, cómo resolver los problemas. No tiene, hasta el momento ya pasó 1 año y 5, 6 meses. Y hasta el momento no nos ha presentado un plan para decirnos, esto vamos a hacer, por lo menos de gobierno, mínimamente, por Dios. O sea, pedirle un proyecto de sociedad ya es mucho, pero por lo menos un plan de gobierno, ¿no? No nos ha presentado hasta el momento. Un plan de urgencia por la crisis, o sea, plan de ajuste, plan de austeridad, nada tampoco. No ha presentado, es decir, hasta el momento, no, lo único que sabe es quejarse, y sin embargo, este municipio, el gobierno municipal, va a tener casi 250 millones de bolivianos el próximo año. Igual que el 2015. O sea, ¿cómo que pobre? ¿Cómo que no hay plata? 250 millones de bolivianos. O casi 250, casi llega a 250 millones de bolivianos. Entonces no es un municipio pobre. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hay plata. El problema es la mala administración. Ese es el problema de fondo. Entonces, queridos amigos, este es un tema serio. Tenemos que reflexionar sobre esto. No podemos seguir así. Es decir, hay plata, hubo plata antes. Entonces, ¿por qué no hay resultados? ¿Por qué la gente se está yendo a otra parte? Insiste en esta cifra que para mí es muy preocupante. Y debería preocupar, obviamente, a las autoridades. El 2030, más del 50% de la población boliviana va a vivir en Santa Cruz, en el departamento de Santa Cruz. Y el 30% en el eje central del restante. Estamos hablando de La Paz, El Alto, Cochabamba. Y el 85% de esa población estará en el eje central. 85% en el eje central. Y solo el 15% en las demás ciudades, incluyendo Yacuiba, incluyendo Tarija, incluyendo Villamonte, Caraparí, Bermejo, ¿no? Y todo el país. ¿Se da cuenta? ¿Ah? ¿Se da cuenta de lo grave que está pasando? Eso está ocurriendo en este momento. Y los políticos no les interesa. A ver, dígame, ¿qué concejal habla de este tema? ¿Qué el alcalde municipal, el ejecutivo, habla de este tema? ¿Alguna vez ha manifestado? Dicho, bueno, estamos preocupados por estos datos que están saliendo y vamos a hacer esto. ¿Para qué? Para que no se vaya la gente, no se vacíe Yacuiba. Ese es el problema.
Entonces, Yacuiba tiene futuro, Yacuiba tiene potencialidad, Yacuiba tiene condiciones, pero entonces, ¿dónde? Yacuiba tiene buena plata, tiene buen presupuesto, 430 millones habrá el próximo año, recursos públicos. Similar cifra hubo este año. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se administra bien los recursos? Ese es el tema. No se administra bien los recursos económicos. Entonces, tenemos que reflexionar, queridos amigos. Yo estoy preocupado, sumamente preocupado. ¿Por qué? Porque a ninguna autoridad le importa este tema. A ninguna, ni al alcalde municipal, ni a ningún concejal, ni mucho menos los asambleístas. Los asambleístas están perdidos. El Ejecutivo Regional, a nadie le interesa, a nadie le importa. A mí o sea, una actitud totalmente egoísta. Me importa la gente, con tal que yo esté bien y yo saque mis buenas tajadas, mis buenos pesos, me vaya a mi casa y punto. Esa es un poco la lógica de nuestros políticos. No le interesa la ciudad, no le interesa el futuro. El futuro, si seguimos así, es negro. Si seguimos así como estamos en este momento, el futuro es negro. No hay futuro. Yacuiba no tiene futuro así, a pesar de contar con condiciones favorables, fabulosas, mejor que Caraparí, mejor que Villamonte, mejor que Tarija inclusive. Pero, lamentablemente, nuestros políticos no piensan, no tienen corazón, no tienen cerebro, no tienen ideas. Ese es el problema. Entonces, reflexionemos. Yo le invito a usted que reflexione sobre esta preocupación que yo tengo. Y voy a seguir hablando, y voy a seguir investigando, pero me preocupa mucho la falta de un proyecto. Usted sabe, yo vengo trabajando hace mucho tiempo en esto y vengo insistiendo, no de ahora, hace más de 20 años. Yo he construido un proyecto que se llama el proyecto La Nueva Yacuiba del siglo XXI. Este proyecto de sociedad es de 30 años, un proyecto de 30 años. Y obviamente tiene su primera fase, que es en los primeros 5 años. Ese proyecto dentro de poco lo voy a presentar. Se llama La Nueva Yacuiba del siglo XXI. Proyecto La Nueva Yacuiba del siglo XXI. Yacuiba tiene muchísimas potencialidades y hay que optimizar eso. ¿Tiene plata? Hay plata. 430 millones de bolivianos. Es el presupuesto asignado para el próximo año entre el gobierno regional y el gobierno municipal. Necesitamos discutir, debatir un proyecto de sociedad. Yo tengo un proyecto, tengo una propuesta. Es una propuesta que tenemos que debatirla entre todos, tenemos que analizarla, tenemos que reflexionar esa propuesta. Pero eso es responsabilidad en este momento de las autoridades. Pues yo no soy político en este momento, yo no tengo poder, ¿no? Yo no soy político fáctico, digamos, no soy político con poder, ¿no? Es verdad que hago política, pero no soy político con poder, no tengo capacidad de decisión. Entonces, sin embargo, nosotros vamos a presentar ese proyecto. ¿Para qué? Para que la sociedad lo conozca y podamos discutir y podamos debatir. La Nueva Yacuiba del siglo XXI se llama este proyecto.